Buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera sesión del módulo Neumología y Geriatría, actividad que puede llevarse a cabo gracias al programa Geriatrims. Me es grato coordinar este módulo, sobre todo en este mes tan especial para todos los que nos dedicamos a preservar y mantener el bienestar de las personas mayores con dignidad. Mi nombre es Sherazada Morenciso, soy médico geriatra, egresada del Instituto Mexicano del Seguro Social. Radico en laboro, en el Hospital HGR 251, donde también soy profesora adjunta de los residentes. El día de hoy tendremos un ponente, el doctor Gabriel Escobedo Arenas. Él es médico internista y neumólogo, formado también en el INSS y está certificado por el Colegio Nacional de Neumología y de Medicina del Sueño. Viene a enriquecernos con la charla de terapia de rescate en paciente geriátrico con neumopatía crónica. Para los que son nuevos en estas sesiones, les comento que hay un chat general en el que pueden escribir ahí las preguntas y al término de la ponencia las leeremos a la audiencia para que el doctor Gabriel pueda aclararnos las dudas. Posteriormente habrá un concurso de preguntas y para finalizar el doctor Medina nos dará los avisos parroquiales. Bueno. Doctor Gabriel, ¿ya puede usted, por favor, si gusta compartir su pantalla? Sí, gracias. Ya se está visualizando nada más como pregunta. Sí, ya se está visualizando, doctor. Perfecto. Sí, doctor Amor, es un placer, y un gusto que me hayan invitado. Siempre me agrada, compartir, pues, lo poco que sé con la gente que me va a atender y pues ya estoy más cerca de su especialidad que de la mía. Entonces siempre, desde que llegan residentes de geriatría al servicio de Neumo, son bien tratados porque en alguno de ellos está el médico que me va a atender. El día de hoy, me va a ser muy gustoso platicar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la exacerbación. Nada más les quisiera presentar las dos lugares más importantes en mi vida profesional, que es la UNAM y obviamente el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. Les enseño una fotografía de cuando fue inaugurado en 1954, sí, pero como todo en la vida, ustedes lo saben perfectamente, su inauguración oficial fue en 1952 y empezó a funcionar en 1954. Pero bueno, sí, comparto con ustedes mi conflicto de intereses. He participado en eventos patrocinados y organizados por Boehringer Ingelheim, por AstraZeneca y por Inframédica. Pero entremos directamente al problema que nos importa, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la EPOC, como realmente le conocemos cariñosamente, ha tenido muchos problemas para establecerse desde el momento de que se busca tener una definición de la misma enfermedad. Hay muchos maestros, muchos compañeros que mencionan, no podemos juntar algo totalmente inflamatorio como es la bronquitis crónica con algo totalmente destructor como es el enfisema pulmonar. Pero hay algo que mantienen en común, hay cosas que mantienen en común. Primero, sí, la primera parte de la definición que están ustedes viendo en pantalla nos golpea duramente, duramente al grupo médico. Es una enfermedad común, prevenible y tratable. Y si estamos teniendo una charla sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, doctores, es que no hemos cumplido este punto de la definición. No hemos prevenido la enfermedad y estamos viendo las consecuencias de la misma. La segunda parte de la definición ya es un poquito más fisiológica, persistencia de síntomas respiratorios y una limitación del flujo aéreo
que se debe a anomalía de la vía aérea, esto es bronquitis, o a una anomalía de los alveolos, enfisema. Y la definición nos marca en la tercera parte de ella causantes como tal de la misma enfermedad que todos ustedes y yo conocemos, tabaco y la exposición a la quema de la biomasa. Pero desde hace más de una década se le está dando una importancia tremenda a qué? A las exacerbaciones. Estas exacerbaciones son importantes, pero al mismo tiempo yo le sumaría a las exacerbaciones las comorbilidades. Un paciente diabético mal controlado va a ser un paciente con EPOC mal controlado y viceversa. Y no solamente la diabetes, la hipertensión, el problema del tiroides, lo que tenga el paciente, si no lo tenemos perfectamente controlado, vamos a tener problemas en una o en otra de las enfermedades que padezca. Bien, entonces, esto significa que el problema fisiológico o fisiopatológico que presenta nuestro paciente con EPOC es una obstrucción irreversible al flujo aéreo que en cualquier momento se puede agudizar. En cualquier momento se puede agudizar. Y aquí está una de las preguntas que siempre hago. Si por definición EPOC es una obstrucción irreversible, ¿por qué la manejamos con broncodilatadores? ¿Sí? Ahí se las dejo ahí pendiente. Bien, ¿por qué estar hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Fácil, en 1990 al 2030, la Organización Mundial de la Salud se continuará siendo la cardiopatía isquémica la causa número 1 de mortalidad a nivel internacional. En el segundo lugar, no se va a modificar la enfermedad cerebrovascular. Segunda causa de mortalidad. Resultó en el 19 y se espera que sea en el 30. La EPOC ha variado. En 1990, compañeros, compañeras, era la sexta causa de mortalidad a nivel internacional. En el 2000, la quinta causa. Y en el 2019, ¡pum!, nos brincó y se convirtió en la tercera causa de mortalidad a nivel internacional. ¿Qué espera la Organización Mundial de la Salud exclusivamente para el 2030? Que pierda un peldaño. Se va a convertir en la cuarta causa de mortalidad a nivel internacional. Ahora bien, ¿cómo estamos en México? Me tomé nada más la oportunidad de checar en este siglo, del 2000 al 2020. Chequen en el 2000, ¿sí? 10,954 defunciones, ¿sí? De estas, 9,593 correspondían a qué? A mayores de 65 años de edad. Mayores de 65 años de edad. Doctores, doctoras, les presento a un mata viejitos, un mata viejitas. En el 2020, el 88,5% de las defunciones correspondió al grupo de mayores de 65 años de edad. Hay una pequeña caída aquí del 2019 al 2020, pero esta se debe a nuestro amigo el COVID, ¿verdad? Entonces tenemos que esperar que salgan las estadísticas del 2021 para darnos cuenta en realidad de la magnitud del problema que estamos viviendo. Sí, 88,5% en el 2020 y tendríamos que tener cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque son mayores de 65 años. Es el grupo que la geriatría va a estar valorando y viendo. Y tenemos una estadística que nos dice que aproximadamente el 10% de los mayores de 40 años de edad van a tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica en cualquier momento de su vida. Si a esto, doctores, le sumamos o le ponemos, ¿sí? Que, espérame que ya no me quiso cambiar. Que nuestra pirámide poblacional se está invirtiendo mejor que yo. Ustedes son los que conocen esto. Muchísimos se fueron a la especialidad viendo la cantidad de pacientes que van a empezar a manejar en unos años, ¿sí? Si le sumamos a esto que la mayoría de la población va a ser mayor de 40 años, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a estar presente matando, ¿sí? Gente. Así de grave es el asunto. Vean simplemente
cómo estaba la cantidad de personas adultas mayores por cada 100 niños y jóvenes. En 1990, por cada 100 niños y jóvenes había aproximadamente, sí, 15 personas adultas mayores. En el 2015, por cada 100 niños y jóvenes, estábamos a nivel de 38. Sí, se va a incrementar la población. Ahora, esto es las causas de mortalidad en México. Vamos a ver la importancia que tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí, en México. Esta es la estadística en mujeres general, sí, pero vean ustedes, el EPOC mató 10,055 mujeres en el 2020. El cáncer de mama, 7,816. Bronquitis crónica y enfisema, que es un rubro que aparece aproximadamente aquí en el 17ª causa de mortalidad, ¿sí? Y si yo al cáncer de mama le sumo el cáncer cervicouterino, que tuvo una defunción de 4,211, bueno, si yo lo sumo, doctor, es la principal causa de fallecimiento en mujeres, vean, no es el cáncer, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. EPOC más el rubro de bronquitis crónica y enfisema, hubo 12,000 mujeres fallecidas. La EPOC mata más mujeres que el cáncer propio de la mujer. Cáncer de mama más el cáncer cervicuterino, 12,027 defunciones. Y es bueno, es grato ver las campañas del moño rosa, el mes para el cáncer de mama. Qué bueno, porque gracias a eso se ha disminuido tremendamente esto. Pero ¿alguien ha visto un moño gris que diga, cuidado, la EPOC mata más mujeres que el cáncer propio de la mujer? No, no lo he visto. Pero bueno, sí, esto es cómo ha ido subiendo en este siglo el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino comparado con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está en rojo en la pantalla. Esta es la EPOC, totalmente ascendente. ¿Sí? Hasta llegar más o menos al 2015, en donde empezó a tomar una parada. Y causas las conocemos perfectamente, hábito tabáquico positivo, ¿sí? Y el hábito tabáquico se va a adquirir generalmente desde la infancia. Pero no debemos de olvidar que la genética juega un papel importantísimo. No el 100% de los fumadores van a tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo irán a tener entre un 15 a un 25%. Esto va agarrado de la mano de la genética. Esto es lo que nos echa a perder de repente de que estamos platicando en contra del tabaco, estamos platicando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y no falta alguien que dice, oiga, mi abuelo fumó toda su vida y se murió porque lo atropelló un burro. ¿Sí? La genética es importante, pero acordémonos que el tabaco no solamente daña el pulmón, daña prácticamente a todo el organismo. Infecciones frecuentes donde en la infancia. Sí, las infecciones frecuentes en la infancia es un factor predisponente de EPOC. Y si esto, sí, lo consideramos, va agarrado de la mano del estado socioeconómico de la persona. ¿Quién se enferma más de problema pulmonar o de problema de vías aéreas superiores? Los niños pobres. Y si le sumamos la segunda causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la exposición a la quema de la biomasa, compañeros, compañeras, estamos ante una enfermedad más de la pobreza. Y entonces sumémoslo, ¿sí? Al problema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nos va a golpear de adultos, ¿sí? Nos va a golpear por pobres, ¿sí? ¿Qué estamos? Estamos ante una enfermedad que golpea duramente no solamente en nuestra salud, sino también en nuestro estado social. ¿Quiénes se están más frecuentemente expuestos a la quema de la biomasa? No la señora que está cocinando, no, sino quién acompaña a la señora que está cocinando. Los niños que desde temprana edad están expuestos al daño de la quema de la biomasa. Bien, entonces tenemos que los factores de riesgo, ustedes los conocen perfectamente, tabaquismo, exposición a la biomasa y el aspecto laboral. El tabaquismo tenemos cómo medirlo, está el índice tabáquico, que le debemos de preguntar al paciente
cuántos años ha fumado en toda su vida y cuántos cigarrillos consumió cuando más fumó. Cuando más fumó en promedio, cuántos cigarrillos consumía, multiplicado por los años de fumador activo dividido entre 20. El número mágico es 10. No significa que arriba de 10 ya tenga su paciente POC, significa que estamos obligados a descartar la presencia de la enfermedad. En relación a la exposición a la biomasa, no solamente cuántas horas duraba usted cocinando, sino de niño cuántas horas duraba usted en la misma habitación donde el fogón estaba encendido, porque de repente le echamos mucho la culpa a las cocinas. Pero sí, en la actualidad ya hay muchos lugares donde se sacaron la cocina al exterior, pero sigue haciendo frío dentro de la casa y se sigue utilizando un fogón para mantener calientes las habitaciones. Entonces, ¿cuántas horas desde niño estabas en contacto con la exposición a la biomasa? Multiplicada por los años de exposición, número mágico 200, igual que con el índice tabáquico. Arriba de 200 tenemos que descartar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en el aspecto laboral, sí, no hay un índice para medirlo, pero sí tenemos que hacer que una historia clínica detallada de la actividad que ha tenido esa persona durante toda su vida, desde que empezó a trabajar como bolero a los 7 años de edad, expuesto a solventes, a grasas, desde ese momento hasta el último aspecto laboral que haya tenido nuestro paciente. Y ante la sospecha, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Nos dicen la mayoría de las guías, ¿sí? Dice, tienes que hacerle una espirometría. La espirometría es la manera de tener los pelos de la burra en la mano, dicen. Entonces, vas a buscar dentro de tu espirometría el patrón obstructivo. Y el patrón obstructivo, la espirometría nos da muchos datos, pero para hacer esto rápido y práctico, ¿sí? La mayoría de las guías dicen, consulta exclusivamente el volumen expirado forzado en el primer segundo y tu capacidad vital forzada. Si esta está, ¿sí?, por abajo del 70%, ¿sí?, estás ante un problema de obstrucción. Esto es lo que vamos a tener en nuestro paciente, un problema de obstrucción. Si ya tienes el proceso de obstrucción, tenemos que buscar qué enfermedad nos la está produciendo, sobre todo las dos principales causantes de problema de obstrucción. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, le voy a dar la prueba postbroncodilatadora. Esto significa que a nuestro paciente le vamos a aplicar 400 microgramos de salbutamol. Sí, 4 aplicaciones. Acordémonos que los medicamentos inhalados merecen el mismo respeto que cualquier otro medicamento. No sé por qué tenemos la mala costumbre de prescribirlos por disparos. Un disparo, 2 disparos, ¿sí? Perdón, 2 disparos, esto es lo que vamos a tomar en cuenta. Bien, le hacemos la aplicación del salbutamol. ¿Qué voy a hacer? Me voy a esperar 25 minutos, alrededor de 25 minutos, para, ¿sí?, realizar nuevamente el estudio. ¿Y qué vamos a hacer? Si tengo una buena respuesta, esto significa que en cualquiera de los dos parámetros que estamos midiendo, el volumen expirado forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, hay una respuesta superior al 12% de la obstrucción que tenía o más de 200 mililitros en cada uno de ellos, estamos ante un problema muy probablemente que se trate exclusivamente de asma. Si el paciente, ¿sí?, no tiene respuesta, está totalmente sin respuesta, lo más seguro es que mi paciente vaya a tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y si tengo duda, tengo una respuesta incierta, parece clínicamente, me parece más asma que POC, la espirometría no me está sacando al 100% de la duda, hagamos una prueba terapéutica. Adminístrele usted a su paciente esteroide inhalado durante 2, 3 semanas, repita el estudio y si persiste la obstrucción, no hay duda, el paciente tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si se normalizó el patrón, el paciente tiene asma.
Entonces, la guía GOL, que es la Guía Internacional para el Estudio, Manejo y Control de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, nos dice, ya tienes el diagnóstico. Ahora, ¿qué tan grave está la obstrucción de tu paciente? Y para la gravedad de la obstrucción del paciente, exclusivamente vamos a considerar el volumen expirado forzado en el primer segundo. Si este está arriba del 80% de lo que esperamos, se encuentra en leve. Si está entre 50 y 79, se encuentra en moderado. Si está entre 30 y 49, en severo, y abajo de 29, en muy severo. Así vamos a catalogar la gravedad de nuestra obstrucción. Entonces ya tenemos, ¿sí?, el proceso diagnóstico, ya tenemos la gravedad de la obstrucción. La guía GOL dice, bien, ahora chécate cómo está la disnea de tu paciente. Y para eso utiliza la escala del MRC para darte cuenta. Es el Consejo Británico de Investigación Médica, pero mucho cuidado. Acordémonos que estas clasificaciones están dadas para pacientes con sedentarismo en ocasiones, ¿sí? Yo siempre pongo de ejemplo a un amigo, ¿sí?, a Joel, que tiene la friolera de 78 años de edad y trota 4 kilómetros diarios. Cuando él llegue un día y me diga que se siente agitado, con falta de aire, cuando apresura el paso o camino subiendo una pendiente suave, no voy a estar en una disnea grado 1. Mucho cuidado, ¿sí? Su disnea grado 1 fue cuando yo le pregunté desde cuándo no vas a trotar. Ah, pues desde tal fecha que fíjate, empecé yo a trotar y al llegar al kilómetro, a los 2 kilómetros, me tenía yo que parar, reponer. Ahí estamos teniendo su disnea de grandes esfuerzos. Entonces, sí, esta clasificación de la disnea tiene que ir agarrada de la mano, sí, de la actividad diaria de nuestro paciente. Ya tenemos la clasificación de la disnea, dice la guía GOL. Ahora platícame cómo está su calidad de vida. Y hay una encuesta, la encuesta de San George para pacientes con neumonopatía crónica, que es excelente, muy buena, pero tiene un pequeño inconveniente. Me tardo 30 minutos en aplicarla. Entonces, para el consultorio es totalmente inoperante. Por eso surgió este cuestionario CAT, por sus siglas en inglés, que se basa en qué, en la sintomatología que esté presente, que esté presentando nuestro paciente. ¿Sí? Tos, expectoración y disnea. Y el paciente solito se va a calificar del 0 al 5. 0 nunca toso, 5 siempre estoy tosiendo. Y las repercusiones que tiene su sintomatología en actividades diarias. No me siento limitado para realizar actividades domésticas, me siento seguro de salir de casa, duermo sin problemas y tengo mucha energía. Lo va a ir clasificando el paciente paulatinamente y el número mágico es 10. Menos de 10 tiene una buena calidad de vida. Más de 10 no significa que tenga mala calidad, pero sí que tiene repercusiones en su calidad de vida. Ya tenemos la calidad de vida. Y la guía GOL dice, para clasificar perfectamente a tu paciente, necesitamos ver cómo están las agudizaciones, las exacerbaciones. Y esto surge sobre todo en base a este artículo publicado en el 2005 en la revista del Tórax, donde se estudiaron a los pacientes y se vio que en relación a las agudizaciones que presentaban, ¿sí?, si el paciente en los últimos 12 meses no presentaba agudización, la posibilidad de sobrevida a 5 años era del 70%. Si tenía entre 1 y 2 agudizaciones, posibilidad de sobrevida, 50%. Pero si tenía más de 3 en los últimos 12 meses, su posibilidad de sobrevida, 25%. Y aquí debería sonar una alarma tremenda. ¡Pic! ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre vida 5 años. Cuando yo empecé a estudiar esta carrera de medicina, hablábamos de sobrevida de 5 años, sobre todo en cáncer. El cáncer afortunadamente está brincando la barrera de los 5 años. Cervicouterino, mama, próstata, están brincando la barrera de los 5 años. La EPOC no ha brincado la barrera de los 5 años. ¿Y qué sucede ante un paciente que presenta una agudización grave? ¿Cuál es la posibilidad de sobrevida? ¿Qué le espera después, sí, de esto? Vean,
No es un número pequeño, fueron 73,106 pacientes y la sobrevida media fue de 3,6 años. Grave, gravísimo. Pero bueno, regresemos a ubicar perfectamente a nuestro paciente, ¿sí? Y la guía Gold dice, mete a tu paciente en este panel para saber cómo lo vas a manejar. Y la primera que vamos a valorar, la sintomatología o calidad de vida del paciente. Y entonces, si no tiene disnea o tiene disnea de grandes esfuerzos, va a ir a la izquierda, grupo A o C. O si su calidad de vida es buena, grupo A o C. Si ya tiene mayor sintomatología, disnea de medianos a reposo, va a ir dentro del grupo D o B. Una vez que lo ubicamos a la izquierda o a la derecha en base a la disnea o a la calidad de vida, la guía Gold dice, ubícalo arriba o abajo. Y para ello, ¿qué vamos a utilizar? Las agudizaciones. Si el paciente no ha presentado agudizaciones en los últimos 12 meses o solamente presentó una que no requirió hospitalización, va a la parte segura, que es la parte inferior. Pero si me presentó una sola agudización que requirió hospitalización en los últimos 12 meses, entra a la zona, sí, de alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? Alto riesgo de fallecimiento. Ahí es, ¿qué es lo que nos está marcando esto? Esta gravedad es la agudización. El paciente con EPOC no se va a morir por la obstrucción como tal. Al paciente con EPOC lo va a estar matando la agudización, ¿sí? Y entonces, en base al tratamiento de la EPOC estable, bueno, sí vienen muchos rubros que nos mandan lo mismo que cualquier enfermedad crónica, evitar su progresión, aliviar la sintomatología, prevenir y tratar las agudizaciones, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar el estatus de salud y obviamente reducir la mortalidad. Pero esto yo considero que lo pudiéramos resumir en una sola oración. Sí, mantener o mejorar la calidad de vida del paciente. Esas son nuestras metas o nuestra meta, mejorar, ¿sí? O mantener la calidad de vida del paciente. Y entonces, si son las agudizaciones lo que nos está perjudicando, se empezaron a estudiar los medicamentos que se tenían a principios de este siglo, cuál de ellos podía ayudarnos a prevenir las agudizaciones. Y entonces se encontró en el estudio del 2008, publicado en el New England, ¿sí? El primer estudio de un broncodilatador de acción prolongada, más de 4 años de seguimiento, que el tiotropio se ayudaba a prevenir las agudizaciones. Pero alguien dirá, pues lo compararon con placebo, doctor. Y el placebo y el agua de tlacote, pues resulta muchas veces lo mismo. Después, en el 2017, se volvió a realizar y nuevamente con placebo. Pero hubo investigadores que dijeron, no, espérate, vamos a ver, ¿sí? Vamos a compararlo contra el medicamento que más se utilizaba a fines del siglo pasado y principios de este para tratar pacientes con EPOC. Y lo probaron contra salmeterol. Y hubo una mejora importante para el grupo que estaba manejado con el tiotropio. Y en las agudizaciones graves también resultó mejor el grupo que tenía el tiotropio. Pero alguien dijo, espérate, estamos comparando un medicamento de cada 12 horas contra uno de cada 24. Entonces compararon el medicamento de cada 24 horas contra un medicamento de 24 horas. Y lo compararon con Indacaterol. ¿Y qué se encontró? Que había menos agudizaciones en el grupo de pacientes manejados con el tiotropio, ¿sí? Después alguien dijo, no, espérate, no es cierto. Y el salmeterol no se le daba solo a los pacientes con EPOC, se le daba combinado con un esteroide inhalado. Bueno, y entonces se hizo un estudio comparando la doble terapia contra la monoterapia con el anticolinérgico tiotropio. ¿Y qué encontraron? Que no hubo variación en la posibilidad para agudizaciones ni leves ni graves. Por lo tanto, ¿sí? La guía GOL, cuando habla del el tratamiento con drogas antimuscarínicas, le da este rubro al tiotropio. Y dice, el tratamiento con anticolinérgicos de acción prolongada, ¿sí? Y entre paréntesis pone tiotropio, le va a ir mejor al estado de salud de su paciente. ¿Por qué? Porque si lo sumamos a un programa de rehabilitación pulmonar, le va a reducir las agudizaciones y las hospitalizaciones. Pero bueno, nunca falta un compañero así en el hospital que siempre nos echa la mano. Teniendo ya aquí, en esto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Bien, tengo a mi paciente, grupo A,
poca sintomatología, prácticamente nada. Es un paciente que no va a llegar por sí solo al consultorio porque se siente bien. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a detectar? Bueno, pues en alguna feria de la salud, que hagamos espirometrías y podemos detectarlo ahí. ¿Qué dice la guía GOL? Este paciente que te vas a dar cuenta en un check-up, en una revisión, porque lo iban a operar de la vesícula, porque llegó a hacerse en la feria de la salud su espirometría, ¿sí? ¿Con qué lo vamos a manejar? Dice, iníciale con un broncodilatador, el que tú quieras, pero con un broncodilatador. Una vez, ¿sí? Que lo decidas, adelante. ¿Por cuál me inclinaría yo? Por el que me va a prevenir las agudizaciones, sobre todo considerando que este es el que me va a matar al paciente con EPOC, la agudización. Grupo B, ya para nuestro paciente presenta sintomatología importante. Ya está de disnea de medianos a reposo. Ya tiene repercusión en su calidad de vida, pero no presenta agudizaciones. ¿Qué nos dice la guía GOL al respecto? Iníciale con un broncodilatador de acción prolongada. El que prefieras, un beta-agonista de acción prolongada o un anticolinérgico de acción prolongada. Igual que en el rubro anterior, me inclinaría yo a pensar en el que me ayuda a prevenir las agudizaciones. El grupo C, que es prácticamente un paciente que se encontraba en el grupo A y brincó al grupo C, ¿sí? ¿Qué nos recomienda la guía GOL? Anticolinérgico como monoterapia. Iníciale el anticolinérgico como monoterapia. Si no te da resultado, entonces ya le vas a ir sumando más al respecto. El grupo D, ¿sí? Que es el más jorobado, que es el que está más duro de tratar, la guía dice, iníciale con anticolinérgico como monoterapia. Llevo muchos años, más de 20 años viendo pacientes con EPOC, y cualquiera que yo pudiera catalogar ahorita en el grupo D, difícilmente lo iniciaría con una monoterapia con anticolinérgico. Generalmente iniciamos con doble terapia, anticolinérgico más un betagonista, pero pudiéramos tratar de acuerdo a las condiciones generales de nuestro paciente. Entonces, ya teniendo esto, ¿sí? Pudiéramos decir que en el paciente estable, el eje va a estar en base a un anticolinérgico. ¿Qué contamos en seguridad social? Contamos con tiotropio, pero el tiotropio debe de ir, o el anticolinérgico que usted escoja, debe de ir agarradito de la mano de qué? De una deshabituación del hábito tabáquico. A esto sumarle una rehabilitación pulmonar, más que la vacunación oportuna, vacunación cartilla de la tercera edad completa, y a esto el aspecto nutricional, que es sumamente importante. Del aspecto del tratamiento médico, si estamos dando tiotropio y no nos mejora, le voy a dar un betagonista, se lo voy a sumar. Si no me mejora, voy a tratarlo también con esteroide inhalado, pero aquí una fecha de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque el uso de esteroides va a ir agarradito en la mano de la presencia de eosinófilos en sangre y de la cantidad de agudizaciones que esté presentando nuestro paciente. Además, también podemos contar, si con esto no estabilizamos a nuestro paciente, con otras medidas, como es utilizar el roflumilaz, ¿sí? O sumarle la acitromicina, no por el efecto antibiótico, sino por el efecto inmunomodulador que tiene. Pero es un tratamiento prolongado donde tenemos que tener mucho cuidado con el riñón y con el hígado. Y entonces, sí, todo paciente tiene derecho a participar y decidir en cuál de sus inhaladores prefiere o en qué forma administrarse su inhalación. La agudización la hemos estado manejando y la hemos estado definiendo en base a la sintomatología, tos, expectoración y disnea, y la clasificación del doctor Antonisen, que ya tiene varias décadas vigente, que la cataloga: si un solo síntoma se agudiza es una leve, si son dos los que se agudizan es una moderada, y si son los tres síntomas los que se están agudizando es una grave. En octubre, noviembre del año pasado, el doctor Chelly sacó un artículo promoviendo o proponiendo esta clasificación, esta definición de la exacerbación del paciente con EPOC. Evento caracterizado por disnea y o tos y expectoración, que empeora en menos de 14 días, que puede acompañarse de taquipnea y o taquicardia, y a menudo se asocia con un aumento de la inflamación local y sistemática causada por la infección de las vías respiratorias, la contaminación
u otras agresiones en las vías respiratorias. Va a estar, lo más seguro, es que en esta revisión del GOL que se haga a fin de este año, va a estar presente esta clasificación para ver si se puede ya agregar a la guía como tal. Pero no solamente el doctor Shelley da esta clasificación como tal, también propone, sí, digo, esta definición también propone una clasificación. Y la clasificación, perdón, ya me estoy brincando esto. ¿Cuál es la gravedad de las agudizaciones? Bien, vean, esto es del 2014 en la República Mexicana. Todos los egresos hospitalarios por EPOC que hubo en el 2014 fueron 30,918 egresos hospitalarios, tanto privados como públicos. La mortalidad por EPOC en el 2014 correspondió a 19,715 pacientes. Esto significa que egresaron por día de los hospitales 84 pacientes por día, pero mucho cuidado, mucho ojo, 54 egresaron por defunción, ¿sí? Así es la agudización de grave. Y el broncoespasmo va agarrado de la mano. Claro, contractura del músculo liso, edema, hipersecreción, cambios estructurales de la mucosa. Esto nos llevan obviamente a una obstrucción de la luz bronquial, ¿verdad? Y quién está sobre todo, sí, la importancia, sufriendo mucho el músculo liso. El músculo liso, cuando tenemos un broncoespasmo, ya sea por EPOC o por asma, sí, está sufriendo demasiado. ¿Qué es lo que está teniendo? Está teniendo un tono fijo. Acordémonos que el músculo liso bronquial no está ni relajado ni está totalmente contraído, tiene un tono. Y este tono se ve perjudicado cuando se incrementa. Y la contracción del músculo liso bronquial representa la principal causa reversible de obstrucción de la vía respiratoria en el asma. Y en el grado de contracción del músculo liso de la vía aérea se encuentra bajo la regulación del sistema nervioso autónomo. Y entonces, si hablamos de tráquea y bronquios, pues acordémonos que tenemos algo que nos defiende, ¿verdad? Que es, sí, el cartílago. Y el cartílago me va a defender tremendamente, sí, el cierre de los bronquios. A diferencia del bronquiolo, donde el predominio del músculo liso está presente. Y aquí sí tengo problemas más severos. Y entonces, cuando un bronquio se me quiere cerrar, se está sometiendo a dos fuerzas. Una fuerza externa que lo quiere cerrar y una fuerza interna que lo quiere abrir. Y entonces, cuando tengo broncoespasmo, ya sea agudización del mismo o por primera vez, estas dos fuerzas que se están enfrentando, la mejor manera que tengo yo para mejorarlas es o incrementando las fuerzas que lo quieren abrir o disminuyendo las fuerzas que lo quieren cerrar. Por lo tanto, cuando quiero tener mi bronquio totalmente abierto, totalmente relajado, sí, tengo problemas severos. Ahora, ¿qué sucede con la agudización en el paciente con EPOC? Es como si aventáramos una bolita de nieve y produjéramos una avalancha. ¿Por qué? Porque una vez que se presenta la primera agudización en el paciente con EPOC, la que sigue es más cercana, más cercana, más cercana, más cercana, hasta que prácticamente es una detrás de otra. ¿Y esto a qué me lleva? A una mayor morbimortalidad, ¿sí? A incremento en los costos de salud, no solamente de las instituciones, sino de la familia, ¿sí? Pérdida de la función pulmonar, aumento de la sintomatología, pero lo más agravante de los pacientes que están presentando agudizaciones es que vamos a tener una disminución en la calidad de vida del paciente. Esto es la agudización, es lo que más nos debe de estar preocupando en un paciente que tiene con EPOC. La obstrucción ya la tiene, ya está fija. Sí, tenemos que evitar, claro, que se incremente, pero lo que nos debe de estar preocupando es tratar de prevenir las agudizaciones. Y la principal causa de agudizaciones en el paciente con EPOC son las infecciosas. 80%. Las no infecciosas, la contaminación ambiental, las bajas temperaturas, pero sobre todo, mucho ojo, el mal manejo del paciente. Y aquí entra importante la falta de apego al tratamiento. Es imprescindible tener un buen control de esto. Y curioso, cerca del 35% de las de agudizaciones graves
se llega a desconocer cuál fue el detonante de la misma. Factores de riesgo para incrementar la mortalidad de pacientes con EPOC que presentan agudizaciones: mayor edad y el sexo femenino. Obstrucción grave, claro, mientras más feo esté el BF1, más riesgo hay. Uso frecuente de esteroides y de antibióticos. Esto nos habla de qué? De infecciones de repetición. Ser fenotipo bronquítico crónico, tener EPOC de larga evolución, menor índice de masa corporal, colonización bacteriana, tratamiento con muchos medicamentos, mala calidad de vida o tener comorbilidades. Sí, esto le va a perjudicar al paciente. Pero bueno, la Asociación Latinoamericana del Tórax, dice que cuando estamos sospechando una agudización, un punto importante es descartar, ¿sí?, otra causa de disnea que no sea la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y prácticamente la que va agarradita en la mano son problemas cardiológicos. Por lo tanto, la realización de electrocardiogramas en un paciente con EPOC no solamente es una sugerencia, es prácticamente una obligación, sobre todo en la agudización. Tenemos que descartar totalmente este problema. Otras causas, seguimos con mixta, la tromboembolia pulmonar, también tenemos que descartarla. Sería lo principal para hacer un descarte oportuno. Y si ya el descarté y estoy seguro que tiene mi paciente una agudización por EPOC, importante, importante, antibiótico, claro, cuando esté indicado. Y la sospecha clínica, nuevamente, la clínica nos debe de ayudar demasiado. ¿Sí? Si la sospecha clínica me lo dice, el antibiótico está, ¿sí?, indicado. Si no, tenemos que esperarnos. Tenemos algunos índices, el mejor índice es el índice de Bode para ver la posibilidad o la mortalidad que va a presentar nuestro paciente que está presentando agudizaciones. Es el Bode o el Bode modificado, que es el Bodex, que ya nos habla de las agudizaciones. ¿Cuál de estos dos me quedaría yo con el que me está hablando de las agudizaciones? Y con esto nos permitiría ver si hay pronóstico para nuestro paciente. Pero ya tiene nuestro paciente, por X o Y razón, tiene una agudización de su problema. Y dentro de la agudización está que se cierra más el bronquio. Y entonces necesito medicamentos de acción rápida para esto. Los betagonistas de acción corta, como salbutamol y fenoterol, y el anticolinérgico, como es bromuro de ipratropio. ¿Por qué trabajan tan rápido estos? Porque son hidrófilos. Esto es, ¿sí?, en el aparato mucociliar llegan y se pegan en la capa acuosa sobre todo, y eso permite una rápida, ¿sí?, un rápido funcionamiento, pero esto al mismo tiempo les da que duren poco su efecto. Duran alrededor de 4 horas. El anticolinérgico dura un poquito más, dura entre 6 a 8 horas. Salbutamol y fenoterol son dos medicamentos que se estudiaron prácticamente juntos. Si se dan cuenta de la fecha de lo que les estoy presentando, 1980 de las referencias, 1983, 1995, 1989, 1993, ¿sí? Se estudiaron juntos y fueron estudiándose a la par, nada más que tomaron caminos diferentes, pero sí, es igual de efectivo uno que el otro y comparten los mismos efectos adversos uno que el otro. Por lo tanto, después se hicieron los estudios con la combinación con el bromuro de ipratropio. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no hubo ningún cambio significativo ni a favor ni en contra de cualquiera de las dos combinaciones. ¿Qué nos sugiere la guía GOL cuando nuestro paciente tiene agudización? Sí, chécate cómo está la oxigenación, chécate el origen de la misma, si es infecciosa bacteriana, si es infecciosa viral, pero cuando hablamos de broncodilatadores nos dice usa o incrementa los de acción corta. Y si los combinas, le va a ir mucho mejor a tu paciente. La combinación del betagonista con el anticolinérgico de acción prolongado le va a ir mejor a tu paciente. ¿Qué medicamentos recomienda la guía GOL? Fenoterol, salbutamol, terbutalina. Anticolinérgico, el bromuro de oxitropion y el bromuro de ipratropio. Eso es lo que nos está recomendando la guía GOL. ¿Sí? Bien, la Asociación Latinoamericana del Tórax, cuando hablamos de agudización por EPOC, recomienda salbutamol y ipratropio
o la combinación de ellos, fenoterol más ipratropio o salbutamol más ipratropio. La guía mexicana que nos dice al respecto del tratamiento de la agudización, dice, iníciale con medicamentos de acción corta y la combinación es superior a la monoterapia. Esto es, le va a ir mejor a nuestro paciente si le damos el SABA, sí, con el anticolinérgico. Etiología infecciosa sigue como causa número 1 del paciente con EPOC, sobre todo mayor el Haemophilus influenza, marcando la pauta del causante de las infecciones en los pacientes con EPOC. Y en base a esto, se sugiere el siguiente tratamiento antibiótico. Si estamos seguros que el paciente tiene una infección bacteriana que está desencadenando el cuadro. Si el paciente es menor de 65 años, el BEF1 está arriba del 50%, no presenta más que una agudización en los últimos 12 meses, no tiene cardiopatía, bueno, se recomienda la amoxicilina con ácido clavulónico, ¿sí? Como primera opción. Si nuestro paciente tiene un solo factor de riesgo, esto es más de 65 años, el BEF1 por abajo del 50%, más de 2 agudizaciones, ¿sí? O presenta cardiopatía, lo recomendable es una quinolona. Y no nos olvidemos que el paciente está en riesgo de estar contaminado con pseudomona o que la pseudomona sea el causante de su problema. Esto cómo lo vamos a ver, cuáles son los factores de riesgo para sospechar que nuestro paciente pudiera tener la infección por pseudomona. El deterioro de la función pulmonar, presencia de bronquiectasias, que ya se haya aislado previamente la pseudomona, que esté colonizado por pseudomona, que tenga tratamiento antibiótico independientemente de la causa en los 3 meses previos al presente cuadro, una hospitalización reciente y el uso de corticoide oral en las últimas 2 semanas. Entonces sí, aquí sí pensaríamos que el paciente pudiera ser portador de una pseudomona. Pero viéndolo fríamente y rápido, si mi paciente considero que va a andar ambulatorio, no está tan grave, ¿qué es lo que debo de ver? Bueno, la broncodilatación. ¿Con qué? Con broncodilatadores de acción corta. Si mi paciente considero que debe de estar hospitalizado, ¿con qué le voy a manejar mientras lo hospitalizo? Con broncodilatadores de acción corta. Ya una vez hospitalizado, vamos a ver cómo lo vamos a ir manejando, de acuerdo a si va a requerir antibiótico, de acuerdo a si no va a requerir antibiótico y las condiciones generales. Obviamente, cuando hospitalizamos al paciente con EPOC, va a hacer toda una gama de estudios en los que está la placa de tórax, obviamente, una gasometría y en base a ello, sí, ver qué otros estudios podemos necesitar. Bien. ¿Cuándo el paciente va a ser candidato a ventilación mecánica no invasiva? Bueno, se sugiere que si nuestro paciente está presentando ya en su gasometría acidosis respiratoria, esto es una hipercapnia importante, a pesar de estarlo manejando adecuadamente, es un indicador para una ventilación mecánica no invasiva. Las contraindicaciones las conocemos todos, sobre todo, obviamente, en un paro, hasta está por demás ponerlo, no vamos a poner ventilación mecánica no invasiva. Una inestabilidad cardiovascular tampoco. La somnolencia no, porque el paciente para la ventilación mecánica no invasiva necesita estar cooperador. Si tiene riesgos de broncoaspiración, tampoco. Si tiene algún defecto o alguna cirugía facial, tampoco. O si presenta quemaduras que impidan que la boca pueda tener una buena apertura. Si no nos funcionó la ventilación mecánica no invasiva o el paciente tenía alguna de las contraindicaciones para ella, pues no nos va a quedar más que realizar una ventilación mecánica invasiva. ¿Sí? Mucho ojo, mucho cuidado. Hay un dicho que sigue perdurando que dice, cuidado con el paciente con EPOC, no lo vayas a intubar. No, espérate, vamos con calma. No es que sea muy difícil sacar al paciente con EPOC de una ventilación invasiva. No, lo que pasa es que tenemos que tener cuidados con él, ¿sí? Los riesgos son prácticamente los mismos que cualquier otro paciente, pero sí tenemos un problema con oxígeno y tenemos un problema con retención de CO2 cuando estamos manejando al paciente con problema pulmonar. Él está acostumbrado a retener CO2 y la máquina
está acostumbrada a barrer ese CO2. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que llegar barriendo el CO2? Esto va a ser de acuerdo al historial médico de nuestro paciente. Nuevamente, nunca falta un compañero así. Y para concluir, doctores, yo les pudiera poner que el fenoterol es un broncohilatador de acción corta, empieza a trabajar a los 5 minutos, tiene una potente relajación muscular a los 30 minutos, tiene una duración de 4 a 6 horas en promedio y mucho ojo, nos ayuda para prevenir el broncoespasmo por frío y el broncoespasmo por ejercicio. Y además también tiene algunas funciones no broncohilatadoras, como son efectos antialérgicos, ¿sí? Inhibición de la liberación de mediadores de la inflamación del mastocito y mejora el aclaramiento mucociliar. Cuando lo asociamos estos beneficios con los beneficios del bromuro de hipratropio, excelente anticolinérgico, empieza a hacer su broncoilatación disminuyendo el 40% de la resistencia bronquial, es antiinflamatorio y mucho, ojo, es antitusígeno. Entonces nos ayuda muchísimo el tratamiento con este anticolinérgico. Salbutamol y fenoterol pertenecen a la misma familia, poseen características farmacológicas iguales, comparten rango de actividad y las complicaciones son iguales en los dos medicamentos. Y a diferencia de lo que sucede en el asma estable o en la EPOC estable, ¿sí? Los broncohilatadores de acción corta tienen un papel primordial en el tratamiento de las agudizaciones. En el paciente estable, los broncohilatadores de acción prolongada se están imponiendo, no así en las agudizaciones. Y mucho ojo, todavía los broncohilatadores de acción corta, sobre todo en San Chiquitín el Chico, pueden ser considerados como una alternativa razonable a los broncohilatadores de acción prolongada. Esto es, estamos en una unidad médica donde no se cuenta con broncohilatadores de acción prolongada y cuento con los de acción corta. Puedo estar manteniendo a mi paciente con estos medicamentos. Es una buena opción y una buena alternativa. Y cerrando, cualquiera de ustedes me va a poder decir, doctor, con las vocales de la agudización del EPOC hubiéramos podido, sí, iniciar la charla y terminarla. Son las vocales para la agudización del paciente con EPOC agudizado. A de antibiótico. ¿Sí? ¿En base a qué? Sí, a la posibilidad con hemófilos influenza. E de esteroide. Le vamos a poder dar prednisona 40 miligramos día por 5 o 7 días y podemos suspenderlo de tajo. La I de inhaladores de acción corta, fenoterol más bromuro de hipatropio. La O de oxigenación, valorar el uso del oxígeno, cuanto más, cuanto menos. Y la U, tengo que ser muy honesto, como que no cuadraba, ¿sí? Y entonces, pues si usted no cumple la A, la E, la I y la O, su paciente va a acabar en urgencias, ¿sí? Bien, les agradezco su atención, doctores. Comentarios, preguntas, adelante. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. Sí hay algunas preguntas y también hay muchas felicitaciones por su ponencia. Todos están, la mayoría, muy contentos porque estuvo muy padre. Pregunta 2022. ¿En qué caso recomienda el uso de dispositivos como Aerobica y alguna especificación? Sí, aquí nos puede ayudar mucho, sobre todo para tratar de modificar un poquito la función de limpieza de los bronquios. Nos ayudan un poco, pero en ocasiones, pues los pacientes no tienen para estar comprando este tipo de dispositivos y se nos olvida que podemos tener algo tan sencillo como son nuestras manos o una botella. Sí, el soplar en una botella, el soplar en nuestras manos nos pueden ayudar a que el paciente esté fortaleciendo sus músculos inspiratorios y expiratorios. No va a ser igual, obviamente no va a ser igual, pero sí es una alternativa. Ahora, su paciente tiene para comprarlo, sí, los dispositivos adelante, sobre todo en qué, en pacientes donde predomina la bronquitis, que hay un incremento de secreciones o en una agudización donde estamos viendo que mi paciente tiene mucha secreción, mucha expectoración, ahí estaría indicado, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Lluvia pregunta que si estaría recomendada la administración de Montelucas. El Montelucas, en realidad, para la EPOC no tiene ninguna indicación.
Acordemos que todavía traemos un pleito que no es de ahora, es de años, prácticamente surge con las definiciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, desde bronquitis crónica, desde enfisema. Antiguamente, si uno agarra un Harrison de los 70, encuentra que hablaba de bronquitis asmatiforme, ¿sí? Un poquito más para los 80, se hablaba de EPOC con predominio bronquítico e hiperreactividad bronquial, o EPOC con predominio enfisematoso e hiperreactividad bronquial. Y en este siglo se habló de la solapamiento asma-EPOC o incluso del síndrome, ¿sí?, de sobreposición asma-EPOC, que en la actualidad todavía no nos ponemos de acuerdo, o la gente que sabe más al respecto no logra ponerse de acuerdo, ¿sí? Y entonces en el paciente con EPOC, el Montelukast no tiene realmente una indicación como tal, pero si su paciente tiene EPOC más asma, ¿sí?, pudiéramos valorar la posibilidad de que requiera el Montelukast para su asma, pero también difícilmente, ¿sí?, a esta edad, y hablo de esta edad en la mía, a esta edad voy a tener, ¿sí?, un asma con, ¿sí?, predominio alérgico, que es donde estaría mejor indicado, o con predominio eosinofílico. Difícilmente, pero si cumple su paciente el criterio, que tiene una buena cantidad de eosinófilos, que tiene una reacción, sí, alérgica como tal, sería viable utilizar el Montelukast. Si no, no hay ninguna indicación del Montelukast. Ahora, también recordemos que hay en el momento ya varias alertas en la FDA sobre el uso crónico de Montelukast con un problema de ansiedad y depresión. Y entonces, si nuestro paciente tiene ansiedad y depresión y nosotros le sumamos todavía el Montelukast, corremos el riesgo de estar incrementando este problema. Oye, eso que acabo de decir está muy interesante. El doctor Humberto Medina pregunta, ¿qué opinión tiene de la vacunación contra virus sincitial respiratorio para los adultos mayores con EPOC? Sí, eh, aquí tenemos que verlo de diferente forma, ¿no? Si usted está, si queremos vivir en un mundo feliz, pues pudiéramos ser que estaría indicado. Pero en realidad el beneficio no va a ser muy grande, va a ser muy, muy pequeño. Y entonces invertir en una campaña, ¿sí?, para tener poco beneficio, a lo mejor no es bueno. Pero si tuviéramos la posibilidad ya de vivir en otras condiciones, estaría indicado. No sé si me expliqué. Sí, muy bien. Otra pregunta. Dice que sí existe alguna estrategia que se pueda utilizar en los pacientes adultos mayores que no tengan buena técnica inhalatoria y en los que la aerocámara no nos sea útil. Y muchas gracias. Aquí sí ya me la puso difícil, el doctor o la doctora. Si no me puede utilizar la aerocámara, eh, híjole, es que casi no tiene fuerza inspiratoria, ¿sí? Y entonces tendríamos que utilizar el medicamento nebulizado, ¿sí? Sería la única opción. Porque para utilizar la aerocámara, o la cámara espaciadora, o aerochamber, como lo queramos llamar, necesitamos sí cierta participación, cierto esfuerzo inspiratorio del paciente. Si el paciente ya no lo está teniendo, pues la mejor opción es nebulizar el medicamento. Ahora, riesgos de nebulizar el medicamento es que tenemos que utilizar una dosis mucho mayor que la que viene en los dispositivos de aerosolterapia. Entonces, nebulizar, estamos incrementando, ya sea el salbutamol, el pratropio, estamos incrementando mucho la dosis. Por lo tanto, los efectos adversos se pueden presentar con mayor rapidez. Pero la aerocámara, el aerochamber, si nuestro paciente tiene una inspiración, aunque sea débil, pero podemos estimularlo a que lo haga un poquito más profundo, o le dejamos exclusivamente el aerocámara colocada con el medicamento, el paciente lo va a poder inhalar. Pero si queremos estar 100% seguros, yo le diría nebulice a su paciente.
Ok, muchas gracias. Otra pregunta, hay muchas preguntas. En una exacerbación severa de EPOC con eosinófilos mayor de 100, ¿recomienda uso de esteroide inhalado más terapia sistémica? Pregunta Eh, de Alejandro Flores. a ver, es un paciente que tiene 100 eosinófilos. Ujú, y que si recomienda uso, de esteroide tanto inhalado como sistémico. Bien, el uso de esteroide debemos de estar eh, muy pendientes de él, ¿sí? Todos sabemos los efectos del esteroide sistémico a nivel óseo, a nivel de varios órganos, pero cuando en paciente con EPOC tiene menos de 100 eosinófilos en sangre, prácticamente está contraindicado el uso del esteroide, tan siquiera inhalado. Esto es, un paciente, independientemente de su edad, que tiene menos de 100 eosinófilos, no hay una buena indicación para dar el esteroide, salvo que sea agudizador frecuente. Entonces, esto nos lleva a que para utilizar el esteroide inhalado en el paciente con EPOC, debemos de cumplir al menos uno de estos dos requisitos. O tiene más de 300 eosinófilos o es un agudizador frecuente. O tiene entre 100 y 300 eosinófilos y agudiza más de 2 veces en un año, que serían lo indicativo para utilizar el esteroide inhalado. De acuerdo. El doctor Carrillo, R1 de Geriatría del HGZ20 de Puebla, lo saluda y le pregunta, ¿cómo ha sido su experiencia con la cuantificación de albúmina y ácido úrico como biomarcadores asociados a la insuficiencia respiratoria aguda en la exacerbación de EPOC? Bien, el, la albúmina es más reciente. La urea y el ácido úrico se han utilizado desde hace mucho tiempo y se llegaron incluso a utilizar como marcadores pronósticos. Sí, en la actualidad ninguno ha podido cumplir perfectamente los estudios para poder decir que nos pueden tener una utilidad práctica. Ahorita, si nos damos cuenta, se recurrió al eosinófilo en cuanto a marcador biológico para ver el uso del esteroide. El doctor Chelly, que está promoviendo la nueva clasificación de la agudización, está utilizando también un viejo marcador que es la proteína C reactiva. Entonces estamos regresando a esto. Tanto la albúmina como la urea no hay en el momento algo que nos sustente como tal. Entonces, no dudo que en un futuro no muy lejano pudiéramos tener sorpresas con esto, porque si estamos teniendo sorpresas con los viejos, como es el eosinófilo y la proteína C reactiva, pues estos que no son tan lejanos, pudiéramos tener una ventaja, pero por el momento no. Ok, muchas gracias. Fernanda Hernández pregunta, eh, ¿qué beneficio o evidencia tiene la terapia de alto flujo en pacientes con exacerbación de EPOC? Bien, si podemos utilizar la terapia de alto flujo, afortunadamente la terapia de alto flujo se nos está metiendo, ¿no? ¿A qué me refiero que se nos está metiendo? Antiguamente hablábamos de puntas nasales, a mascarilla oronasal y nos brincábamos a mascarilla facial. Empezaron a llegar otras alternativas, ¿verdad? Y entonces, en la actualidad, la escala debe de ser puntas nasales, mascarilla oronasal, ¿sí? Cuando estoy hasta 10, 12 litros por minuto, y si mi paciente no ha mejorado con 10 o 12 litros por minuto, puedo probar con este alto flujo de oxígeno antes de llegar a la ventilación no invasiva, que ya el alto flujo se pudiera considerar ventilación no invasiva, pero sería ventilación no invasiva con alto flujo, ventilación no invasiva con este equipo y ventilación invasiva. Sí es prudente, pero sobre todo cuando no tenemos una buena respuesta, cuando estamos ya en 12 a 15 litros por minuto con mascarillas o con máscaras faciales. Muchas gracias. Diana Venegas, no, Vanegas pregunta si existe alguna indicación para el uso de acetilcisteína en las exacerbaciones o en el EPOC estable. Y este es un dilema que volvió a surgir a raíz de San COVID. Alguien dijo, hay que darle acetilcisteína a los pacientes.
para que puedan expulsar las secreciones. La mejor manera de lograr esto sería en forma inhalada. Nada más que la acetilcisteína en forma inhalada tiene un efecto benéfico, es excelente, ¿sí? Se une a los enlaces disulfuros de las secreciones y las rompe y ya es posible poderlas arrojar. Pero también tiene un componente sumamente irritativo. Y entonces las partes que no están dañadas de la mucosa bronquial se dañan por el efecto de la acetilcisteína y entramos en un círculo vicioso. ¿Cuál sería la única indicación realmente de la acetilcisteína inhalada? Sería una gran cantidad de secreciones. Si su paciente no está expectorando o tiene una expectoración moderada, no hay indicativo para el medicamento inhalado. Ahora, sistémico. Bien, sistémico tiene que pasar primero por hígado para empezar a funcionar en pulmón. Y su efecto no es tan beneficioso como pudiéramos esperarlo. En realidad, en el momento, darle tratamiento con acetilcisteína a un paciente que no tiene una expectoración abundante es no darle nada. No se lo recomendaría yo. Si tiene mucha expectoración, ¿para qué se lo da sistémico? Démoslo inhalado para que su efecto sea más rápido. Y entonces cuidándolo, porque si ustedes se dan cuenta, cuando lo damos inhalado, lo tenemos que dar en asociación con salbutamol para evitar esta respuesta que va a tener por la irritación. Esto es, nos vamos a tener un broncoespasmo paradójico, ¿sí? De acuerdo. Por Facebook, Facebook Live preguntan, ¿qué tan útil es la terapia ambulatoria, el masaje percutorio posterior a la administración de micronebulizaciones para la remoción de secreciones mucoides? Sí, sí es bueno. Sí, la palmopercusión, sí, algunos autores en la actualidad dicen no tiene un efecto muy beneficioso. En realidad, lo que va a hacer todo el trabajo prácticamente es la nebulizada, porque nos va a fluidificar las secreciones y entonces vamos a tener mayor posibilidad de que logren salir. El efecto de la palmopercusión o de la puñopercusión, ¿sí? O de utilizar el percutor, es tratar de movilizar estas secreciones. Un maestro muy querido por un servidor comentaba, el doctor José Luis Espinosa Pérez, que la mejor manera de remover secreciones en un paciente con EPOC era contarle buenos chistes. Esto es, si le damos su terapia con nebulización exclusivamente para hidratar las secreciones, hacerlo reír, ¿sí? Nos ayuda más incluso que darle la palmopercusión. Entonces, sí, sí nos funciona la palmopercusión, sí nos funciona la hidratación de las secreciones por vía inhalada, pero si el paciente tuviera un acceso de risa, les juro que ustedes van a ver la diferencia de cuánta es la secreción que va a poder arrojar. Víctor Pérez pregunta, lo saluda y pregunta qué opinión tiene sobre terapias nuevas como mepolizumab para la prevención de exacerbaciones. En el paciente con EPOC en realidad no está valorado, ¿sí? Insisto nuevamente, aquí tenemos que checar muy bien si tenemos un paciente que tiene EPOC más asma. Entonces, funcionaría no por el aspecto del EPOC, sino por el aspecto del asma. El paciente que no tiene esta combinación, el tratamiento con estas terapias no está indicado. Gracias. Manuel Villalobos le agradece mucho por su ponencia y pregunta que si en su experiencia, doctor, ¿qué impacto en mortalidad puede tener un paciente con EPOC teniendo tratamiento para abandonar el tabaquismo con vareciclina, perdón, bupropión o reemplazo de nicotina? Sí, o sea, aquí la deshabituación del hábito tabáquico es la principal terapia de un paciente con EPOC de origen de tabaco. ¿Sí? Si no le quitamos el tabaquismo, de nada va a servir el mejor tratamiento que le podamos brindar. Pero también tenemos que considerar lo siguiente, antes de entrar a cuál sería la mejor opción para deshabituarlo. Eh, Caso hipotético, tenemos un paciente de 78 años de edad que ha fumado toda su vida y dentro de las recomendaciones nuevas que le hace el geriatra, el neumólogo, el internista, es deje de fumar.
Y se lo dice a los nietos. Y los nietos toman al pie de la letra el hecho. Y es un pleito diario con el abuelo o con el bisabuelo, ¿sí? De estar peleando con él porque el abuelo quiere fumar, ¿sí? Y entonces son pleitos. Se rompe la dinámica familiar, entramos en un conflicto fuerte del núcleo y tenemos que buscar una alternativa. A lo mejor la mayoría de ustedes va a decir, qué bárbaro el doctor diciendo estas tonteras, ¿sí? En esta reunión, pero hay en ocasiones que llegar a arreglos con el paciente. Si su paciente está fumando 20 cigarros diarios y usted logra que este consumo de 20 cigarros baje a 3, este es un éxito tremendo, sobre todo considerando que tiene 78 años de edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el daño está hecho. Tenemos que evitar, sí, algunas agudizaciones, y no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel cardiológico, a nivel renal, que nos ocasiona el tabaco. Pero en ocasiones es más demoledor el drama que estamos ocasionando en el núcleo familiar a permitirle al paciente que fume 3 o 4 cigarrillos al día. Claro, esto va agarrado de la mano de la cantidad de cigarrillos que consuma y de que obviamente el paciente cumpla con su promesa. Ahora, ¿con qué le va a ir mejor en la deshabituación al paciente? Con lo que se logre hacer la deshabituación. Podemos probar con parches de nicotina, se puede probar con parches de nicotina. ¿Se puede probar con el bupropión? Sí, nada más que mucho ojo con el bupropión en la tercera edad, porque a lo mejor cambiamos un hábito por otro. Entonces también. Y vareniclina es excelente, va sobre receptores nicotínicos, es excelente el medicamento para la dependencia física, pero el paciente generalmente de la edad que estamos tratando y que estamos platicando, su dependencia física ya no es tan importante. Tiene una dependencia psicológica tremenda y para ello no nos sirve mucho, sí, la vareniclina. Ahora, acordémonos también que la vareniclina también tiene alertas de la FDA en pacientes con depresión. Por eso es que dejó de aconsejarse, porque la misma vareniclina se autoaconsejaba. No sé, la mayoría de ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero cuando surgió, el médico que prescribía vareniclina era Banamex y Bancomer, porque era caro. Entonces, llévese usted el tratamiento para dejar de fumar a 12 meses sin intereses. Y había módulos en las plazas comerciales donde se llegaba a comprar la vareniclina sin necesidad de una receta médica. El problema es de que el único que conoce a su paciente y sabe que si su paciente está fumando por depresión o es un valemadrista de primera, pues si es valemadrista, dele su vareniclina, no vamos a tener problemas. Pero si el hábito tabáquico lo tiene por depresión, con una dependencia psicológica, la vareniclina nos puede tener riesgos. Entonces tenemos que valorar como siempre, ¿sí? Cada paciente en forma individual. Sí, muchas gracias. Hay muchas preguntas y muchos textos de agradecimiento. Voy a hacer Gracias. solamente dos más por cuestiones de tiempo. Valeria Navarrete pregunta si el paciente se hospitaliza por exacerbación y no se conoce la FEP1, ¿qué momento es el ideal para realizar la espirometría y cómo puede ser el seguimiento con la misma? Sí, si su paciente tiene una agudización, lo más seguro es que vaya a salir alterada de su volumen expirado forzado en el primer segundo. Nos puede servir para valorar el momento del paciente y clasificar su gravedad. Si no tengo un espirómetro a la mano, pudiéramos tener un flujómetro. El flujo expiratorio máximo también nos pudiera servir en este tipo de pacientes. Y si no, su espirometría previa. El paciente, la mayoría de ellos tienen una espirometría previa que nos va a servir de referencia. Si está con mucha sintomatología, no puede realizar una buena espirometría en ese momento, no puede realizar un buen flujo máximo en ese momento, no es tan importante. Hagamos pasar, ¿sí? el momento, démosle el tratamiento, saquémoslo de la agudización y una vez que ya salió de la agudización, hacer la espirometría para compararla con la previa. Y entonces ahí sí vamos a ver si tuvimos
algo que nos perjudicó más el BF1 o si mantiene el previo al que estaba teniendo antes de la agudización. Entonces, en el momento como tal, yo no recomendaría tanto la espirometría, sí, tal vez para valorar el grado de agudización en cuanto a la obstrucción, como lo manejamos en el paciente con asma, sí, pero si ya tengo bien mi diagnóstico, ya tengo espirometrías previas, entonces me espero a que pase la agudización y una vez repuesto, le hago una nueva espirometría para ver las condiciones en que quedó mi paciente. Muchas gracias. Ya por último, pregunta también Valeria Navarrete que ¿en qué casos se justifica la utilización de alfa-dornasa y en cuánto tiempo deberíamos esperar mejoría para suspenderla? La alfadornasa en EPOC no estaría indicado, ¿sí? No estaría indicado. La única indicación realmente de la alfadornasa sí es fibrosis quística. En paciente con EPOC difícilmente vamos a tener una buena respuesta. Ok, doctor. Pues muchas gracias, la verdad, por responder todas las preguntas. Teníamos preparado el concurso de preguntas, pero es preferible mejor que nos haya respondido todas las dudas que aquí manifestaron en el chat. Eh, pues bueno, el doctor Medina tiene mensajes por dar. Gracias. Mm. Gracias, doctor Gabriel Escobedo, por su excelente presentación. Siempre ya se está haciendo famoso entre los geriatras con sus presentaciones claras, concisas y muy prácticas. Al resto de los participantes agradeceremos que difundan la siguiente sesión de la Academia Mexicana de Nutrición Geriátrica. Recordemos que varias de nuestras colegas nutriólogas y médicos, médicos geriatras que les interesa la nutrición están presentes en esta academia y queremos que esto crezca. La ponencia complementará lo que acaba de comentarnos el doctor Gabriel y es el abordaje nutricional del paciente adulto mayor con EPOC. Entonces esto va a dar muy pie para este manejo interdisciplinario y además pues nosotros como médicos también es ideal que sepamos qué medicamentos dar, qué no dar, ese mito de dar demasiadas carbohidratos para aumentar el CO2 o tal vez es real, ya no lo irán resolviendo esto y la doctora Isabel, especialista en nutrición clínica, médico, nos va a dar este tema. Y pues déjame despedirlos, Sherezada, gracias por tu coordinación, excelente. Como representante del HGR 251 de Metepec, estaremos viendo también la siguiente, este mes lo va a coordinar este hospital. Y pues agradecemos a todos. El, preguntan que qué precio tendrá el curso y dónde nos inscribimos. No, es gratis, todos pueden entrar por esta misma línea, para este mismo, son los martes cada 15 días, por esta misma enlace, con la misma contraseña 2022 para no confundirlos. Este de nutrición es gratuito, es lo mismo, es un esfuerzo de Geriatrims en colaboración con la Academia Mexicana de Geriatría y ahora la Academia Mexicana de Nutrición Geriátrica para ir geriatrizando no solamente a los médicos, sino que también a nutrición, a trabajo social y próximamente a enfermería. No se tienen que inscribir, es gratuito. Y agradecemos también, pues a los que sí se tienen que inscribir es al Congreso Geriatrims, ahí están totalmente invitados todos. Y ya saben que es el congreso que nos está uniendo muy bien como geriatras de diferentes hospitales. Pues no más agradecerles a todos. Gracias, doctor Escobedo. Próximamente nos veremos también en el congreso. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Shere. Sí, hasta pronto, nos vemos en 8 días.